A continuación, vamos a tener una ponencia de Derecho Procesal Laboral. El ponente es el profesor y doctor y juez Juan Carlos de Arco Solarte, quien es abogado egresado de la Universidad del Zulia. Es técnico superior en administración, mención relaciones industriales del Zulia, es especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, juez provisorio del Tribunal Primero de Primera Instancia, sustanciación, mediación y ejecución del circuito laboral del Estado Mérida. Fue subinspector del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social. Fue abogado uno del Ministerio del Poder Popular para el Proceso del Trabajo. Fue inspector del trabajo del Estado Zulia, con sede en Santiago del Zulia. Y fue director de la Dirección de Registro Nacional de Organizaciones Sindicales. El profesor Juan Carlos de Arco Solarte nos va a ilustrar con una ponencia bastante interesante, bastante inmersa dentro de lo que son las nuevas tendencias del derecho procesal, como el derecho procesal telemático. Él nos va a enseñar acerca del uso de las herramientas telemáticas en el proceso laboral y específicamente en cuanto a la actividad probatoria se refiere. Den un caluroso aplauso, profesor Juan Carlos de Arco. Doctor. ¿Cómo es? ¿Cuál es la ponencia? Pues, ¿cómo lo consigo acá? Les reitero los buenos días a todos y ya, compañeros ya han hecho la presentación respectiva. Agradezco estar el día de hoy con ustedes compartiendo este espacio. Me dicen si me escuchan bien. Perfecto. Ok, pertenezco a un equipo de trabajo que hace vida en el circuito laboral del Estado Mérida, coordinado por el doctor Douglas Montoya, que ustedes también van a tener el gusto de tenerlo más adelante, y que estamos totalmente a la orden para este tipo de actividades para compartir con ustedes. Somos 6 jueces laborales, incluido la doctora Blasber, que es la juez superior, que estamos afectos a venir a compartir con ustedes. Me da gusto tener acá 2 compañeras de trabajo, las 2 compañeras en el jury, que nos acompañan a diario en el circuito. Y la idea de hoy es intercambiar conocimientos, ¿no? Menos mal que somos pocos ya, porque venía preocupado porque bueno, mi exposición comenzaba hablando mal de un compañero de estudio hace años, en el 2001 en Maracaibo, cuando a nosotros en el último año de carrera, me imagino que igual que acá, nos proponen hacer unos seminarios, ¿verdad? En el 2001 o 2000, en el 2000 precisamente, ofertaron una materia que se llamaba Derecho Informático, ¿ok? Y en aquel tiempo, ¿verdad? Nosotros pensábamos que nos decían, no se inscriban en esa materia porque esa profesora está loca, esa es lo que va a hablar en derecho lunático, de cómo llegar a la luna. Algunos nos decían cómo nos van a enseñar cómo utilizar el Excel o el Word, cuestiones como esa, ¿no? Porque en aquel tiempo, imagínense, yo tenía como 19, 20 años y como 50 kilos menos, ¿no? Y en esa oportunidad nosotros decíamos, pero es derecho informático, primera vez que ofertan esta materia, primera vez que nosotros la vamos a conocer. Y en los seminarios, por supuesto, te ofertan 14 materias y tú eliges cuál quieres cursar. Fuimos pocos los que nos aventuramos a inscribir esa materia, pero dentro de los pocos estaba un compañero que se llama Mario Cáceres, ¿ok? Que cuando la profesora, yo quería traerles un disquete para que ustedes lo vieran, pero no con ninguno, porque aquí va a estar tu firma de manera electrónica. Mario le decía, doctora, no puede ser. ¿Cómo mi firma autógrafa va a estar en ese disquete? Y ella, y él le porfiaba tanto
que ella le decía en inglés, Open Mind, era de Maracaibo, nació en Maracaibo, ustedes saben cómo son los maracuchos. Yo soy zuliano, yo vengo de un pueblo que se llama Caja Seca, yo decía, yo no voy a opinar, porque si él no logra entender cómo será esto. Bueno, hoy en día la tenemos aquí. Una firma electrónica, ¿ok? Es esto lo que se decía en el 2001, que nosotros no lográbamos entender cómo estaba saliendo. Y esto no se imaginaba, no se sospechaba. Esta firma me la dieron a mí por cuanto cuando fui director del Ministerio de Trabajo en Caracas, tenía que firmar como 180 documentos diarios. Y ya me había salido callo en un dedo de tanto firmar. Entonces ellos nos aportaron estos dispositivos, que esto es una firma electrónica, tal cual como lo define la ley. ¿Ok? Expedido por una autoridad competente para eso, como lo establece la ley. Pero entonces, para que veamos nosotros, porque en el 2001 creíamos que era imposible, ¿ok? Ya estamos en el 2024 y para nosotros esto nos parece ya una tontería. De hecho, la ley, por un lado, seremos los jueces los capaces de interpretar qué pasa con la inteligencia artificial que no fue contenida acá en el 2001 y que ahora a nosotros nos llegan mensajes creados por la inteligencia artificial. ¿O no es así? Los vemos, inmediatamente nos dice fue creado por inteligencia artificial. Pues bien, el, el proceso laboral no se escapa a eso, ¿ok? Y aquí no podemos decir que es algo que se activó post pandemia, porque no es así. Si hablamos de esto, del evento post pandemia, tendríamos que decir que el Tribunal Supremo de Justicia o todo lo que es el Poder Judicial está en gran mora con el tema de las herramientas telemáticas. Que a pesar que hemos avanzado, es cierto, después de la pandemia, previo a la pandemia ya se establecía eso. Estamos hablando de una ley del 2001, ¿ok? Y hasta el año pasado, los correos que nosotros utilizábamos eran correos Gmail. Fue este año que el Poder Judicial, me imagino que contrató una empresa de servicio y nos dieron correos que son autónomos del Poder Judicial, que es oficial que un juez se está comunicando a través de ese correo. Tiene su falla, pero existe. Entonces, fíjense, como venimos a hablar del proceso laboral y las herramientas telemáticas, lo primero que nosotros debemos conocer, que me dijeron que tenía que darle acá, ok, es que en el proceso laboral, o nosotros como jueces laborales, conocemos todo lo que tiene que ver con los asuntos contenciosos laborales. Porque si fuese administrativo, ¿quién conoce? ¿No les escucho? La Inspectoría del Trabajo o INSACEN, que también conoce el tema de enfermedades y accidentes ocupacionales. Entonces nosotros conocemos todo lo que es los asuntos contenciosos del trabajo. Por supuesto, cuando se crea el proceso laboral se distancia de lo que es el proceso civil. El proceso laboral es un proceso más breve, es más dinámico, incluso más flexible, ¿ok? Y nosotros lo vamos a poder ver con todas esas características. Es bastante interesante, lo vamos a ver acá, porque se introduce lo que es la función mediadora del juez de sustanciación, mediación y ejecución, que en caso yo estoy en esa fase, pues soy el juez primero de sustanciación y mediación. ¿Eso qué implica? Lo vemos acá, ¿ok? El legislador lo dispuso así. En esta primera fase del proceso laboral, por supuesto, hay un proceso de preguntas y respuestas al final. Me imagino que puedo agarrar un tiempito de la persona que todavía no ha llegado. Si me voy distanciando, me avisa. El legislador cuando instituyó el proceso laboral estableció, y como se lo dio ahorita, se distanció del proceso civil. ¿Por qué? Porque es en esta primera fase, o es en la primera oportunidad que se va a audiencia, ok, en la audiencia de mediación, es es el primer contacto que tienen las partes con el juez, donde se consignan las pruebas, ok. Ojo con esto, ¿no? Para los estudiantes y algunos que son ya profesionales del derecho, porque nos hemos topado que cuando llegan a esta primera audiencia, no, perdón,
El abogado que viene con la concepción civilista no llega con las pruebas del proceso porque piensa que su oportunidad es más adelante. Y no es así. La única oportunidad que tiene el abogado para consignar las pruebas es en la primera audiencia, o lo que llaman la audiencia inicial, primigenia o preliminar. Es en esa audiencia. Posteriormente no lo puede hacer. ¿Ok? Para que estemos claros. Esa es una importante diferencia que tenemos con el procedimiento civil. Es entonces, si nosotros sabemos que es en esta oportunidad, y es la única oportunidad que tenemos para consignar las pruebas, nosotros tenemos que promover en esa oportunidad lo que nosotros queremos hacer valer en juicio y que tiene que ver con aquellas pruebas que hemos obtenido de WhatsApp, de correo electrónico, de Instagram, de Twitter. Aquí coloqué TikTok. No sé si me faltó otra vez por ahí que sea la más usada, ¿ok? Por nosotros los usuarios. Pero yo por lo menos uso la mayoría de las que están ahí. Entonces, si nosotros pretendemos promover una prueba relacionada a un mensaje o un correo electrónico obtenido por estas vías, es en esta oportunidad que tenemos para hacerlo. No hay otro, compañero. No hay otro. Usted podrá decir, como una vez me ha pasado 2 veces en los 5 años y tanto que tengo en el circuito, donde el abogado me dice, doctor, pero me da permiso para salir a buscar las pruebas y venir. No, ya no puede. Usted cuando entró, cuando se hizo el llamado, tenía que venir con las pruebas. Algunos que han sido proactivos, lo diría de alguna manera, hacen el escrito a mano dentro de la audiencia, pero nada más tienen oportunidad de consignar ese escrito. Y las pruebas donde quedan. ¿Ok? Y una prueba como esta, como lo vamos a ver, es muy particular. Por lo tanto, tú tienes que venir preparado a la audiencia con esa prueba. Entonces, fíjense, tenemos que en esta oportunidad, para promover las pruebas que se hacen en la audiencia preliminar, ¿ok? Tienen que consignar un escrito y adicional los medios probatorios que va a hacer valer. Por ejemplo, para que vamos a inventar. Si, si yo voy a traer un correo electrónico, ¿ok? Por supuesto yo no puedo traer la computadora, correcto, pero yo tengo que traer o consignar un medio que le haga saber al juez que ese mensaje, que ese correo electrónico está contenido en una computadora, en un PC, en un teléfono, si es un chat, ¿ok? Tengo que hacérselo saber, ¿ok? Vamos a ver ahorita más adelante cómo se hace. Lo primero, lo que quiero que queden claros es que la estructura del proceso laboral, como está contenido ahorita, es en la primera fase, en la fase de mediación, en la audiencia preliminar, donde ustedes deben consignar el medio de prueba. Posteriormente no hay otra oportunidad. Ahora, les pregunto, ¿qué debemos atender si somos los abogados del demandado? ¿Y qué debemos atender si somos el juez? ¿Ok? Con relación a este tipo de prueba. Ok, lo primero que debemos tener claro los sujetos procesales es cuál es la fuente de la prueba y cuál es el medio de la prueba. ¿Ok? Allí les coloco ejemplos para poder distinguir ambas situaciones. No sé si ya están avanzados y los estudiantes han podido ver los procesales acá en la universidad. Pero siempre en materia donde está contenido el chat, ¿verdad? La conversación que nosotros queremos promover, o bien la computadora o el servidor donde está contenida la información. ¿Ok? Esa viene siendo la fuente. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para llevar esa fuente al procedimiento? Es allí donde tenemos nosotros los medios de prueba, ¿ok? Como la experticia, como la inspección,
como la prueba documental, ¿ok? Que son las para traer al procedimiento la prueba telemática. La doctrina y la jurisprudencia ahorita ha descartado lo que es, por ejemplo, la exhibición de documentos, porque nosotros para traer una computadora al procedimiento es imposible. O sea, que me exhiban el computador donde está contenido el mensaje, no. Ya la jurisprudencia ha avanzado en función de eso y ya ha dicho cómo es que se va a tratar esta prueba. Entonces, fíjense. El profesor, no sé si algunos los han conocido, él fue, acaba de ser, bueno, yo fui la primera corte del diplomado de Derecho Procesal Telemático, fue uno de los profesores es profesor de ese diplomado. Él establece esta estrategia, ¿ok? Que debe realizar el abogado para promover los chats o los correos electrónicos. Es decir, cómo debe ser promovida la prueba. ¿Ok? Lo primero que él dice es que se debe contar el chat con asesoría de un práctico con conocimientos en informática forense o experto forense e información certificada. ¿Por qué él dice eso? Porque él dice, mira, cuando tú vas a captar o vas a preservar la conversación, puede ser que en el momento, algunos dirán, no, pero es que yo le hago un captura y lo guardo en un CD. ¿Ok? Pero ¿de qué se trata? De que cuando se va a evacuar el medio de prueba, se debe preservar lo más original posible, lo más auténtico posible. Y puede ser que yo en ese capture ya estoy agregando otros elementos que no están contenidos en el chat original. Por eso es que lo que se recomienda es que cuando se va a subir a la nube o se va a soportar en un dispositivo, prefieren que sea en un CD o un lo que llaman señal. Entonces, esos son los elementos. Lo segundo es que imprima el chat desde su formato nativo y anéxelo a su promoción de prueba o poniéndolo al adversario. O sea que además que lo voy a consignar en un formato, también tengo que imprimirlo. Estas son sugerencias que él hace. Él es especialista, él es experto en pruebas informáticas. ¿Ok? Lo otro que dice, anexa los mensajes de datos en su formato electrónico en un dispositivo de almacenamiento preferiblemente disco compacto o análogo. Promueva poniendo las impresiones en los archivos electrónicos y promueva experticias informáticas subsidiarias en caso de impugnación. Así los actos periciales asista a los actos periciales y haga las observaciones o designe un delegado experto o técnico. Fíjense, esto con respecto a los chats. Con respecto a lo correo electrónico, él no varía mucho. Lo único está que cuando un correo electrónico que es enviado a varias personas, ¿verdad? Nosotros tenemos que también imprimir esa información. ¿A quién se lo enviamos? ¿De dónde lo enviamos? Porque fíjense, en esta presentación que yo les estoy colocando acá, yo les estoy informando sobre cómo debe ser promovida la prueba evacuada en caso de que se tenga que hacer una experticia, porque tendríamos que hablar de metadata y una cantidad de cosas, de símbolos y signos que yo mismo como juez no entiendo. Por eso es que se hace la experticia. ¿Mm? Porque la experticia va a, a realizarse sobre cosas que el juez desconoce. ¿Ok? Para que estemos claros en eso. Entonces, aquí se plantea es la forma como el abogado debe promover la prueba telemática. En la experiencia que tengo con el circuito, no nos ha pasado de esta manera. ¿Y qué ocurre en la fase de mediación? La fase de mediación es una audiencia privada, ¿ok? No es como la de juicio. Los que han tenido oportunidad de ir a un juicio, los invito, el circuito siempre está abierto, las audiencias de juicio son públicas, pueden asistir. En cambio, a las de mediación no, porque son privadas. Ahí solamente están las partes y se realiza en un salón bastante cerrado, con una mesa redonda. ¿Por qué es tan importante que el legislador estableció
que en fase de mediación se consignen las pruebas, porque el juez de mediación puede valerse de esas pruebas consignadas para plantear estrategias y que las partes puedan llegar a un acuerdo. ¿Ok? ¿Qué ha pasado en mediación? De manera de ejemplo, o a ver, como dice el dijo al magistrado, con respecto a la prueba telemática. En un juicio reciente, la trabajadora señalaba que tenían que pagarle la indemnización por despido, porque ella fue despedida, que ella fue echada de la empresa, etcétera, etcétera. Pero la contraparte la sorprendió con un mensaje de voz que esa trabajadora había ido a la empresa porque había conseguido un trabajo mejor. ¿Ok? Fíjense, ese mensaje de voz no fue promovido conforme a lo que nosotros estamos hablando acá. Fue utilizado. ¿Ok? Porque acuérdense que ustedes, como abogados, se valen de cualquier estrategia. Y uno como juez tiene que estar controlando a ver si eso es viable o no. Pero en una mediación, donde es una audiencia privada, donde podemos decir algunas cosas sin faltarnos el respeto, se escucha un audio donde la trabajadora misma, con su voz, con la trabajadora que yo tengo ahí al frente, reconoce que no fue despedida. ¿Ok? Ella pudo haber dicho, bueno, nos vamos a juicio y en el juicio veremos. Pero la integridad de la trabajadora la llevó a decir, sí es verdad. Yo renuncié. Por lo tanto, no tengo derecho a la indemnización. También está pasando que están consignando los cheques a los efectos de establecer, por ejemplo, adelantos de prestaciones sociales. Porque el patrono se comunica con la trabajadora y la trabajadora, por ejemplo, le dice, mira, ¿cuándo me vas a pagar mi liquidación? Y el patrón le responde, bueno, estoy buscando dinero, recuerda que quedamos en $600, aquí te tengo 300. Entonces, eso ha sido utilizado de manera informal en las audiencias de mediación, porque no hemos llegado a esto, todavía no hemos tenido, por lo menos en mi tribunal, un abogado que haga valer la prueba como está establecido en la doctrina y como se ha establecido en la jurisprudencia. Pero vengo acá a hablar de la experiencia, porque ¿qué ocurre? Me ha pasado en juicio donde la trabajadora dice que cumplió con una obligación en la empresa dice que no, y publico, traen el chat, o los correos electrónicos. ¿Okay? Pero lo están haciendo de manera informal, no lo están haciendo, no están promoviendo como nosotros estamos viendo acá. Entonces, fíjense lo que pasa igual con el correo electrónico, nosotros tenemos que promover el correo electrónico conforme al artículo 4 de la ley de mensajes de datos, ¿verdad? Por una privada libre. Tenemos que imprimir también los correos electrónicos, tenemos que señalarle al juez a quienes fueron enviados esos correos electrónicos, porque todo eso va a ser objeto de evacuación más adelante, en la fase de juicio. Pero en mediación nosotros tenemos que hacerle saber cuáles son las direcciones IP, que fácil las podemos ver. Si ustedes buscan el módulo del mismo profesor Raymond en YouTube, que creo que él tiene su canal en YouTube, él ahí explica cómo es la evacuación de la prueba electrónica, la experticia. Él explica la metadata. A veces nosotros mismos, en el diplomado nos colocaba, mire, denle al correo a la parte derecha para que usted vea que ahí le va a aparecer una información que nosotros no entendemos porque está codificada, ¿verdad? Pero esto significa algo. Eso ahí significa a qué hora se envió el mensaje, a quién se le envió, cuándo lo abrió, si no lo abrió, si lo reenvió sin abrirlo. Toda esa información aparece cuando uno le da clic derecho en algunas secciones del correo. Más como debe. Esta información, no sé si esto se le aporta a los estudiantes, por mí no tengo ningún problema. Sí, sí, no tengo problema en que se les aporte. Ok, ahora bien, ¿qué pasa con la evacuación de esta prueba? Como les vengo indicando, en la fase de mediación, nosotros la promovemos, ¿ok? Pero no la evacuamos porque, como se los he dicho y espero que ustedes me hayan entendido, es una fase netamente de mediación.
El juez de mediación solamente entra a decidir cuando hay una incomparecencia de la parte demandada. ¿Ok? Si la parte demandada no asiste a la audiencia preliminar, ¿ok? Ahí se presume la admisión de los hechos conforme al artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y entonces en ese caso, el juez sí puede entrar a conocer algunos, no todos los medios de prueba, porque como juez de mediación, yo no puedo evacuar una experticia para saber si él tiene la razón o no. Yo voy a verificar si conforme a lo que establece el nivel de la demanda, los hechos alegados por el demandante le corresponde lo que él está demandando. Si ojo con eso, ¿no? Porque ayer casualmente hubo una apelación a una decisión mía, no sé quién, de qué parte es el abogado, ¿ok? Pero el artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se equipara al 430 del CPC 430 y dice cuáles son los elementos que debe contener el estándar. Y muchos abogados se molestan cuando el juez de mediación les ordena un despacho saneador, o sea, los envía a corregir. Y algunos se han atrevido a decir, pero ¿qué vas a saber que apenas va llegando aquí? ¿Mm? Pero uno se los dice porque uno está observando que hay error en la demanda, que el salario con que está calculando perjudica al trabajador, que los cálculos ni siquiera están en el nivel de la demanda, sino que algunos dicen, no, no es que el cálculo esté mal hecho, ¿ok? Pero como abogado debes revisar el cálculo. Deberías hacer las operaciones matemáticas que el juez te está ordenando hacer para verificar si lo que está haciendo beneficia al trabajador. En estos días mi secretaria me decía, doctor, pero es que usted en juicio ha otorgado más de lo que estaban demandando. ¿Mm? En materia laboral lo podemos hacer, porque yo estoy obligado a hacer el cálculo. Y si el abogado demandante no hizo su trabajo, ¿ok? Yo no puedo perjudicar al trabajador. Tengo que realizar el cálculo porque la ley me lo permite. Entonces, eso es algo como un plus, porque de verdad que en estas actividades aprovechamos para decir eso. No es que el juez sea un necio, el juez quiera, no me quiera admitir la demanda, porque, o sea, ¿de qué me sirve a mí no admitir? No trabajo y mis estadísticas se van al piso. La idea es tener más trabajo, tener juicio y que el trabajador y el empresario se vea satisfecho en un juicio laboral. Entonces, fíjense, si hay una misión de hecho, tengo que conocer las pruebas, las documentales que consignaron, todo eso. Si se va a juicio, entonces el juez de juicio es el que tiene que valorar esa prueba que ustedes promovieron en la oportunidad que la ley le establecía. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿qué ha dicho, por ejemplo, la jurisprudencia? Y eso sí está claro, por eso ha sido muy reiterado. Que si yo solamente promuevo la copia del chat, no solamente promuevo la copia, agarro la impresión, los imprimo y los consigno en el expediente, eso tiene el mismo valor que una copia simple en el código de procedimiento civil. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando es una copia simple? Fácilmente puede ser impugnada. ¿Ok? Y si la parte no insiste en su valor, la prueba va a ser desechada o no va a ser valorada por el juez de juicio. ¿Ok? Para que estemos claros en eso. Eso va a ser el efecto que va a pasar si yo solamente promuevo los chats o los correos electrónicos como copia simple. ¿Ok? Y no solicito, como debe ser, porque hoy la jurisprudencia y la lógica también lo indica. ¿Por qué debe ser la experticia la prueba ideal, ¿ok? Que debe ser evacuada para la validez de esta prueba telemática, ¿ok? Porque fíjense, eh, yo me di cuenta antes de venir, vamos a ver si está aquí, ajá, no.
hay un error, tengo que corregir esta presentación porque, no, sí los tengo hasta ahí. Yo comparo lo que es la experticia con la inspección, ¿ok? Porque algunos abogados han establecido que para ellos la prueba ideal con la cual se debe evacuar las pruebas telemáticas es la inspección. Pero, como se los digo al principio, o sea, yo como juez, y me atrevería a hablar por mis compañeros de juicio, que son dos compañeros de juicio, no tienen el conocimiento pleno para hacer, para valorar esta prueba. Por lo tanto, tenemos que valernos de un experto. Por lo tanto, debe ser la experticia, la prueba que se promueva para hacer valer estas pruebas telemáticas, estos WhatsApp, estos correos electrónicos. Porque tenemos que convocar a un experto que si sabe de metadatas, si sabe de algoritmos, sabe de lenguaje binario, de todos esos elementos que son necesarios para poder entender esta prueba. ¿Ok? Y en cambio, la inspección, el juez la puede realizar, pero hasta dónde es el alcance de la inspección, hasta lo que pueda oler, ¿ok? Hasta lo sensorial, hasta lo que el juez pueda percibir con su sentido. Hasta ahí llega la inspección. Más allá no puede hacer. En cambio, la experticia, cuando se convoca a un experto para ello, allí sí, un tercero con conocimiento amplio en la materia puede establecer si el correo electrónico que se envió no fue alterado, si es el original, si fue preservado, si realmente fue ese correo que se envió, ¿ok? Porque el experto lo va a decir. El experto puede ser en la fuente de ese correo electrónico o ese mensaje de texto, lo que llaman con los penalistas, va a poder establecer la custodia, creo que lo dice, acá es un penalista. O sea, la cadena de custodia, o sea, si realmente ese correo fue el que salió de ese computador y se fue enviado a esas direcciones IP y cuál fue el resultado. Eso lo puede establecer, es un experto. Les reitero, es la experticia y no la inspección. ¿Ok? Porque por más que les acabo de decir, yo fui la primera corte de derecho procesal telemático, no tengo conocimiento electrónico sobre un correo electrónico o sobre un chat. ¿Ok? A veces dicen, ayer me decía la presidenta del condominio de mi edificio, no, Juan Carlos, pero tú viste el mensaje porque a mí me parece que tú lo abriste. Y ¿cómo hice eso? No sé. Pero hay una herramienta dentro de los teléfonos que te permite ver si la persona abrió el mensaje, lo leyó o no lo leyó. Yo particularmente no me fijo en eso. Yo soy muy básico para el tema de las redes sociales. Entonces, estamos claros con esto. ¿Okay? Si yo lo promuevo como una prueba documental, se tiene valor como una copia simple. Y si es impugnada, yo tengo que solicitar al juez que se abra la experticia. Yo no puedo decirle al juez, mira, el cotejo. Vamos a abrir una incidencia de cotejo porque no hay un documento indubitado ahí, no hay un documento original. Eso está en una base de datos, eso está en un servidor. Dentro del expediente no va a haber un documento con el cual usted pueda comprar ese documento. Por lo tanto, es una experticia. Si hay elementos que puedan ser solamente objeto de inspección, depende de lo que ustedes soliciten, depende de lo que ustedes promuevan. Requiero que el juez vea que tal situación sobre una prueba telemática, bueno, el juez solamente con ver pudiera hacerlo, pero eso tendríamos que adecuarnos a los casos en particular. Ver en qué tipos de casos el juez puede, con una simple inspección, cumplir por lo que hace. En la práctica, ¿qué debe pasar? El demandado niega el envío del correo o chat e impugna el impreso que se le opone. El promovente debe mostrar el envío por medio de la experticia. Se lo acabo de decir. Otro supuesto. El demandado reconoce que envió el correo o chat, pero impugna el contenido de la copia o del correo mismo,
porque fue alterado. Debe darse el tratamiento objetivo de la cancha de parcialidad de impugnación que establece el correo y su contenido, pero contradice la interpretación, deducción de la promovente o el escrito que dará de parte del juez valorar el contenido. Ya es un tema de interpretación. Y por último, el demandado reconoce la existencia del correo, pero alega que lo tiene en su carta admisiva confidencial. Y luego fue reenviado a este por el promovente. Aquí estamos hablando de un correo que él dice que envió, pero que no tiene en su poder. ¿Ok? Entonces, para, para nosotros es difícil traer al procedimiento a X cantidad de personas que ni él mismo sabe quién tiene el correo. ¿Ok? Ahora, ok. Eh, aquí también se tengo que hacer una corrección porque cuando pasé la lámina solamente habían 14 láminas. Pero después conseguí una decisión del magistrado Carlos Alexis Castillo de fecha 16 de diciembre del 2022, ¿ok? Esa es la sala de casación social, donde ser promovida la experticia en un caso muy particular. A él le solicitaron, como lo dice, las pruebas libres de justicia sobre y archivos informáticos. El juez de mediación la acordó, perdón, la recibió. El juez de juicio admitió la prueba. Pero en ese momento, porque suele pasar, la parte alegó que no tenía los recursos, ¿cierto? Le pregunto, ¿el qué? Exacto. La parte que lo promueve tiene que pagar el experto. Pero la ley establece la posibilidad de que si la parte no tiene los recursos o solicita que se haga a través de un ente público, esta ley crea la superintendencia, ¿ok? Que existe en Caracas. Y en este caso, el juez de juicio ofició a la superintendencia, se llama servicio de certificación electrónico. Le envió un oficio diciéndole, señores, necesitamos que designe 2 expertos para practicar, para evacuar esta prueba. Resulta que la superintendencia acuerda a los expertos, y los expertos hacen el nombramiento y se juramenta. Por eso le vamos a colocar eso para que ustedes busquen esa sentencia de una Suprema Justicia y vean cómo es la promoción, la evacuación y lo que sucede después. Los expertos van, ¿verdad?, al tribunal y se juramenta y el tribunal con del pasados los 20 días, la experta viene otra vez al procedimiento y dice, las partes no me han contactado para realizar la experticia. El tribunal viene y le dice, bueno, vamos a darle 10 días más, 10 o 20 días, y se los dio. Resulta que pasaron los 10 o 20 días y la parte tampoco fue a contactar a los expertos porque tendría que, uno dice, pero ¿por qué tiene que contactarnos? Porque esta es una prueba que se realiza, acuérdense que yo se lo decía, cuando ustedes la promueven, usted tiene que cocinar un dispositivo, un CD, un pendrive, para saber qué es lo que se necesita, sobre lo cual se va a realizar la experticia. Y esto lo puede hacer el experto en su escritorio, en su computador. Perdón, pero en este caso particular, la empresa decía que la empresa tenía que evacuarlo sobre un servidor que está en la empresa. Por lo tanto, la parte tenía que buscar al experto y llevarlo hasta el sitio. Nunca se presentó, pero sí se presentó o se opuso un recurso de casación donde decía que el juez del juicio había desechado la experticia por cuanto no le dio el tiempo suficiente para evacuar la prueba. Esta sentencia a veces uno como juez, que es humano, ¿verdad que sí? Nosotros los jueces somos humanos, pero no podemos exteriorizar nuestro lado humano en todas las acciones que queremos. Pero el magistrado viene y le dice a la parte
que se constata que tuvo una conducta desinteresada, pasiva, omisiva y en forma alguna destinada a cumplir su carga procesal probatoria. ¿No? ¿Qué les está diciendo ahí? Fueron negligentes. Yo nada más he estado en el ejercicio los 3 primeros meses de mi carrera, pero si yo representara a un trabajador o una empresa y obtuviese una sentencia con este llamado de atención, fuiste a oponer un recurso de casación, fuiste necio, diciendo que el juez desechó la prueba, pero fuiste tú que no fuiste a trabajo. ¿Mm? Bueno, ahorita estamos en la modalidad que realmente pienso que se ha perdido un poquito la ética porque los abogados en la audiencia se atreven a decir, no importa, doctor, yo por eso cobro. ¿Mm? Por una audiencia más yo cobro. Prolongue, que yo cobro. ¿Mm? En estos días me decía Juan Carlos, pero no te sentiste ofendido. Y yo, no me sentí ofendido porque estoy haciendo trabajo como considero, ¿no? Un dijo a la contraparte, prolongar. Vamos a prolongar porque yo apelé de la decisión del juez y aquí tú y yo somos los que más cobramos. Segundo, el que más cobra es el trabajador y tercero es el juez. Dijo ella, ¿no? Como queriendo decir, todos ustedes saben la situación económica por la que estamos pasando, los salarios de los jueces no son lo que a lo mejor en el tiempo del magistrado pudieron haber sido, pues porque el trabajo lo vale. El trabajo de juez lo vale, con todas las limitaciones, como dice una compañera, que tenemos ser jueces y los que son magistrados, con algunos amigos que ejercen y dentro de los tribunales tampoco podemos estar. Entonces, esas limitaciones, algunos compañeros dicen que tienen que pagarse. ¿Ok? Pero está pasando eso en la práctica. Los abogados, por cobrar, lo único que les interesa son sus honorarios y por eso obtienen este tipo de decisiones. ¿Qué resultó al final? Bueno, la experticia en este caso no fue evacuada, ¿ok? Sin embargo, el magistrado dice incluso la solicitud de la expertise. Algo que me llama la atención, y de pronto el magistrado nos puede ilustrar un poco de eso, porque el artículo 97 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece que una vez que tú designas el experto está obligado, si es público, no se puede negar, pero si es privado, el experto está obligado a presentar el informe. Esta es otra experiencia. Por lo menos a nosotros nos pasa con la experticia después que dictamos la sentencia, pero en este caso, el abogado alegó que el experto, lo que es su ser, la superintendencia, que su ser, estaba obligada a presentar la experticia, aunque la parte no lo haya buscado. ¿Ok? Y se ampara en el artículo 97. A mí me ha pasado esto en la práctica. ¿Qué ha pasado? Yo he designado un experto, ¿verdad? Y la contraparte viene, la parte que está variándose la experiencia dice, "Ah, pero ¿por qué el experto no ha consignado? ¿Por qué no ha consignado?" Cuando uno busca al experto, el experto dice, un momentico, la parte no se ha comunicado conmigo y esa experiencia tiene un precio. Eso hay que pagarlo. ¿Ok? Aunque la justicia es gratuita y todo lo demás, eso, la labor que tiene un experto, eso hay que cancelarlo. Y el juez no lo puede asumir. Nosotros asumimos lo que debemos asumir según la Constitución y la ley. Pero en este caso el magistrado no se pronunció al respecto. No dijo nada. Mantuvo su posición de que no fueron a buscar a las expertas y no se le hizo la experiencia, por lo tanto no había material sobre cuando la parte para pagar al experto, yo inmediatamente oficio al Banco Central de Venezuela. En el caso de una experticia por condena.
¿Ok? Y hasta los momentos, mi experiencia, para que lo sepan, con el Banco Central de Venezuela ha sido muy buena. Los máximos que se tardan son 20 días en responder. Y te traen cálculos precisos y exactos. En el caso de nunca hemos tenido una prueba telemática como experticia para saber qué ocurre en la superintendencia. Pero entonces el juez está obligado a notificar al Banco Central de Venezuela y que el Banco Central haga la experticia en ese caso. Ok. Con respecto a la notificación electrónica, que es otra cosa que tampoco es nuevo, que tampoco es nuevo, pero a raíz, esto sí se ha retomado a partir del COVID, ¿ok? Y ya la Ley Orgánica Procesal del Trabajo la establecía, o la establece, en el 126. Recientes decisiones de, de la sala que el tribunal debe garantizar que el correo electrónico, ¿ok? O el número telefónico con mensajería de WhatsApp o cualquier red social sea de la parte a la cual tenemos que notificar, ¿ok? ¿Qué ha pasado? Al principio no se publicaba, porque recuérdense que en el 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, no está establecido que la parte tenga que indicarle su número telefónico con mensajería de WhatsApp, Telegram, no que sea, o su correo electrónico. Sin embargo, nosotros lo hemos comenzado a exhortar, a exhortar. Algunos se han molestado, no, pero es que no estoy obligado. Bueno, pero ¿a quién beneficia esto? ¿Mm? ¿A quién beneficia? ¿Mm? Una de las cosas que yo me conseguí aquí cuando yo recién llegué como juez acá, había un abogado acá que tenía la práctica de que él colocaba como domicilio procesal una oficina que tenía no sé cuántos años cerrada, ¿no? Y nunca se podía notificar. Pero lo que sí hacía era que como el procedimiento se, se hacía tardío, venía al tribunal o enviaba a otra persona al tribunal, le sacaba fotos al despacho saneador, iba y lo montaba, y cuando él quería se daba por notificado. Pero dicen los compañeros, llegó el zuliano, llegué yo, y antes que él viniera, yo ya había oficiado el CENIA. Y el CENIA me dio la dirección de la trabajadora demandada. Y la notifiqué a ella. Y lo puse a correr. Porque son prácticas. Está bien. Nosotros como jueces tenemos que resolver todo lo que las partes nos presenten. Pero si algunos fueran un poquito más apegados a la ética, a la probidad dentro del proceso, fuese más fácil los procesos. ¿Ok? Entonces, la experiencia con la notificación en materia en el circuito voy a salir primero de correos electrónicos pertenecientes al tribunal, no al juez. Deberían ser del tribunal. ¿Ok? Sin embargo, la práctica, igual que con los teléfonos, ¿no? Los teléfonos con mensajería WhatsApp. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Lo estamos modificando con nuestros teléfonos personales. ¿Ok? Pero ¿qué hace el juez? El juez primero llama y garantiza, mire, usted es el trabajador tal, o usted es el representante de la empresa tal, y ellos confirman. Ah, bueno, por este mismo medio te voy a remitir una notificación. ¿Ok? A pesar que ha sido como, digamos que algo improvisado, porque realmente, mira, la gente lo dice, tiene que ser un medio del tribunal. Un teléfono CanTV, un Telegram, una cuestión como esa. Pero, como ahorita todo está siendo más fácil por WhatsApp, por Telegram, ¿ok? Lo estamos haciendo de esa manera y el resultado ha sido positivo, 100%. Las partes han venido a juicio, han resuelto sus controversias porque entienden cuál es la finalidad del procedimiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué les recomendamos nosotros? Que cuando hagan sus escritos, consignen sus direcciones electrónicas, sus números telefónicos con mensajería WhatsApp, lo indiquen. ¿Ok?
para los efectos. Por supuesto, ¿qué ocurre? Yo no puedo dejar de un lado la notificación del 126 que me dice que el alguacil tiene que trasladarse hasta el sitio. ¿Mm? Y notificarme ante cartel y pegar el cartel. Pero cuando ya eso no es posible, porque la ley a nosotros nos dice, no, pero publica un cartel, cuando publican en prensa, ¿cómo se llama? Un cartel también se le llama, ¿no? Ah, como solo lo tenemos, no me viene. Que mandan a publicar en prensa, se le hace saber a fulano de tal, que lo hacen en una letica tan chiquitica para que la gente nunca se dé cuenta que lo están notificando. Nosotros no podemos hacer eso. Entonces, por eso que nosotros acudimos a la notificación electrónica y lo estamos haciendo de esa manera. Lo único que ahorita nos están enseñando es que tenemos que garantizar que el número al cual vamos a notificar o al correo que vamos a notificar sea el de la persona. Ya ahorita nosotros en eso no tenemos mucho inconveniente, porque los teléfonos de nosotros están en el CENIAC, están en todos los organismos, ¿verdad? Porque de alguna manera tenemos que hacer declaración de impuestos sobre la renta, otro tipo de situaciones, el señal nos puede a nosotros perfectamente dar la información, y si nos las están dando. ¿Ok? Llegamos aquí. Ok, otras experiencias que nosotros hemos tenido en el circuito laboral, la doctora Annalí Méndez, creo que fue la pionera, Méndez, la pionera en el estado de Mérida, que logró hacer una audiencia telemática para una evacuación de testigos. ¿Ok? Ella, como rectora del proceso, estaba acá en Mérida y los testigos estaban en Caracas. ¿Ok? ¿Cómo se hizo eso? Bueno, la empresa suministró los medios electrónicos, ¿verdad? Para que la audiencia telemática se realizara aquí en Mérida y la otra estuviese realizando en Caracas. ¿Qué es lo que se hacía? Que las partes estaban aquí en Mérida también, ¿ok? Estaban aquí en Mérida. En Caracas solamente estaban los testigos en presencia de otro juez, ¿verdad? Que estaba vigilante, de que al testigo no se le dijera algo por detrás, para que no se le hiciera seña y todo eso. Pero las partes aquí formulaban las preguntas y los testigos contestaban. Muy, muy pionera, muy original, porque realmente nunca se había hecho de esa manera. Recientemente, creo que ya ahorita sí tenemos salas telemáticas, ¿verdad, chicas? Tenemos salas telemáticas en el edificio de Hermes, en los penales, en el circuito penal y en el vigía. Y eso ha ayudado muchísimo, porque conozco de personas que están detenidas en el 6CPC de Caja Seca, ¿verdad? Y le hacen la audiencia telemática con el juez que está aquí en el circuito penal. Eso es una ventaja enorme. Yo aplaudo eso, yo estoy de acuerdo con eso. Nosotros aquí en el diplomado de Derecho Telemático vimos unos casos, sobre todo en los abogados, ¿no? Y creo que no sé si recientemente lo vieron ustedes en tele, que el juez estaba en audiencia y el abogado estaba llevando la audiencia desde el baño. Él estaba sentado en el excusado y por alguna razón se levantó y el juez se dio cuenta que él de aquí hacia abajo, y primero que estaba en el excusado, y segundo que de aquí hacia abajo no tenía nada. ¿Ok? Eso lo vimos nosotros recientemente. También hemos visto que el profesor Raymond nos lo señaló, de que creo que fue en Inglaterra, donde un juez declaró con lugar un reclamo de contrato porque la contraparte pasó el motín que es así. Nada más con este motín, oye, es que la palabra, el juez dijo que eso era la aceptación que estaba dando a través del medio telemático o electrónico, ¿no? Muchas cosas, y miren, ustedes ven, no sé si ese curso estará colgado en YouTube, pero ahí vimos unos casos que también una juez pide al abogado, que no sé por qué el abogado no se esperaba esa situación, por muestre su credencial para saber si usted es el abogado. El abogado, obviamente, muchos lo hicieron en pandemia, no vengan a decir que no, se vestían de aquí arriba para ver las clases por Zoom y todo eso, y así,
abajo estaban en box, la doctora, pero soy yo, que no, yo necesito que usted me exhiba su identificación, ¿ok? A él le tocó que pararse y estaba en ropa interior. Y la juez le pregunta, ¿usted está en ropa interior? Y él decía, no, doctora, no. Y claro, no solamente la jueza que estaba conectada, sino una contraparte también. Y decía, no, doctora, si está en boxeo. ¿Sí? Y el caso más grotesco que llegué a ver en el diplomado, porque me pareció bastante grotesco, una audiencia penal, estaban todas las partes conectadas, cada uno en su cámara, y la juez sentencia y parece que favorece a una de las partes. Pero las partes, en vez de celebrar con la cámara apagada, ¿verdad? O desconectar los medios electrónicos, se puso a celebrar con su secretaria encima de un escritorio, ustedes se imaginan haciendo qué. Y todo eso se dio en la audiencia telemática. ¿Ok? Lo que invitamos es que nos preparemos para esto, que no nos cerremos. Ya el juez, el tribunal, él fue uno de los pioneros en las audiencias telemáticas en materia de protección. Y en aquel tiempo lo hizo por el Messenger, cuando existía el Facebook, lo hizo por el Messenger, y recordaba al profesor que decía, ¿cómo identificó él a las partes? Todos los que estaban conectados, que la audiencia estaba haciendo en vivo, le decía, tóquese la oreja izquierda o la derecha, tóquese la nariz, ¿ok? Para demostrar que la audiencia estaba haciendo en vivo. ¿No? Ya hoy en día, todo eso lo hemos superado. Absolutamente todo eso lo hemos superado. Cuando vamos a una audiencia telemática, ya las partes están identificadas, ya saben quién es quién, porque a pesar que estamos hablando de algo que es muy actual, el papel no va a dejar de existir. Hay cosas que deben estar consignadas en un expediente. ¿Ok? Entonces, ¿qué le decimos nosotros, verdad? Ok, ¿qué otra experiencia hemos tenido nosotros? La notificación electrónica sí es bastante, es más realizada por nosotros, por WhatsApp, por correo, por llamadas, la audiencia telemática que le hablé de la compañera Nalí. Ahí también hubo reconocimiento de firma y contenido, que fue lo más complicado, porque si le colocan al trabajador un documento acá, a lo mejor la cámara no tiene una buena resolución para que él pueda ver allá, si ese es el contenido del documento. Esa es una de las debilidades que nosotros vimos en ese procedimiento. Fuera de eso, creo que no hemos tenido más experiencia en el circuito laboral. Entonces, fíjense, los invito primero a que este tipo de actividades se sigan repitiendo. Asistan a las actividades. Porque así como yo asistí en el 2001 a una materia que se llamaba Derecho Informático, y en aquel momento era totalmente nueva, eso me sirvió mucho para aquí. Y que la universidad, por supuesto, siga abriendo estos espacios para el intercambio con los abogados, con los futuros abogados, que esperamos que bueno, que vayan a los tribunales a ejercer de la mejor manera. El circuito laboral, ustedes me podrán corregir, pero creo que hasta el momento goza de una reputación aceptable, ¿no? Con el tema de la corrupción y esas cosas, ¿no? No hemos tenido incidentes con respecto a eso. El, los casos se están resolviendo muy rápidamente, ¿ok? Hemos tenido muy buena recuperación del dinero de los trabajadores, las demandas, de que la sala misma comenzó a aceptar el pago en divisas y comenzó a pronunciarse sobre eso, entonces ahora nosotros nos hemos adaptado a eso. ¿Okay? Que tenemos cosas por mejorar, sí, lo reconocemos, pero hasta los momentos hemos avanzado en eso. Entonces, bueno, queda abierto el debate para las preguntas que ustedes, alguien quieran manifestar. Muchas gracias por su atención. Una pregunta. Con respecto a la notificación por